viendo ahora. Entonces, esa sería la idea también, oír de ustedes su reacción a lo que es la campaña de la gente pobre. Vamos a comenzar con eso porque Natalia va a hacer una introducción y vamos a presentar un pequeño video de 6 minutos que presenta las demandas de la campaña. La otra cosa, después de cada intervención, no vamos a hacer preguntas, pero después de cada intervención, nosotras vamos a, y también si alguno de los panelistas quiere decirle a la persona que hizo esa presentación, puntualizar algo y enfocar algo, lo podemos también hacer. No extendiéndonos mucho, pero como que queremos después de cada presentación un pequeño sumario o algo que nos vayan encaminando todos como a la línea que queremos llegar. Si hay alguna aclaración, más bien. Ok, pregunta Jill que le avisemos porque siempre se tarda más o menos un minuto en montar el Facebook Live. Okay. Pero antes de lanzarnos entonces aquí en el programa, ¿quién va a hacer la apertura oficial y el reconocimiento de la tierra? Arelis. Sí, pues yo lo voy a hacer. Entonces de ahí pasamos con la canción y la simbología del águila y el cóndor. Perfecto. Entonces ahí seguimos con... Charito, tú puedes hacer la presentación de los panelistas, no la introducción con biografía y eso, que eso lo va a hacer pues cada persona que reclutó, sino hacer como un vistazo general de panelistas. ¿Cada vez que ellos aparecen? No, despuesito de que hacemos lo del cóndor y el águila y la canción de Oye mi gente. Okay. Antes de nosotros hacer el contexto, como dar la bienvenida y simplemente nombre, organización y lugar. Perfecto. Y que ya está escrito aquí, ¿verdad? Ya lo pongo. Ya lo pongo, ahí está. Ok, yo creo que ya, ¿qué dicen? Y entonces ahí mismo va a ser tú y ella van a hacer la contextualización que hablamos. Sí, ya hablamos de eso. Ok. Entonces, la primera es México, DR. ¿Y dónde le pusiste? Yo le puse el documento. El segundo es Marino y el tercero el doctor. Estamos compartiendo el documento. Ya lo pongo, sí, está acá en el chat. Ok. Yo presento a Marino y a Joana. Natalia presenta al señor de Ecuador, ¿verdad? Sí, a Richard. A Richard. Y Kenia presenta a la... Guadalupe está aquí. ¿Está conectada a Guadalupe, Kenia? Están tratando de conectarse, lo que pasa es que hubo una confusión con el horario. ¿Qué pasó? Confusión con el horario. Sí, porque yo vi el horario de aquí para mí que es otro horario. Ok. Entonces, no deberemos empezar con Joana. Entonces con Guadalupe. Empecemos, si les parece, con Marino. Hay alguien que está con la cámara apagada. ¿Quién es? Tiene un iPhone. Natalia, no tengo la lista solo voy a sacar de la lista que porque no recibí lo tuyo, no puedo abrir lo tuyo. ¿El documento no lo puedes abrir? Ya voy. No lo pude abrir. Dice que cualquiera con el enlace lo puede ver los elementos. Ok. Estoy cliqueando ahí y nada. También lo copié y lo puse y no pude abrirlo. Ahí otra vez, mira a ver en el último enlace que mandé, qué raro. Ok, me llevó a algún lado. Ok, deja ver. Está viniendo, pero no todavía. Voy a anotarlo acá en el chat, ¿te parece? Entonces vamos a hacer Marino primero, luego Richard, porque no saben. Marino de segundo, por favor. Okay. Entonces, que empiece Richard, ¿les parece? Sí. Richard, Marino, miramos si Guadalupe se puede conectar y si no, pasamos a Joana, ¿les parece? Sí. Ok, voy a ponerlo en el chat, Charito. Por cuestión de seguridad, ¿por qué no ponemos a Joana primero y a Guadalupe al último? Por si acaso no necesitamos, ahí cortamos. No, pero Joana tiene que... Joana va a cerrar.
La que está aquí es María, ella va a estar haciendo un... Ya, lo tengo, Natalia, no te preocupes, mi vida. Ya. Ok, Ella lo tengo. Ujú. María va a estar retransmitiendo a su programa de radio. Sí, está ya en el aire. Ok, entonces yo creo que empecemos. Jill, we're ready for the Facebook live stream. Please let us know when we're live. Okay, thank you. Pueden ir a Info al Desnudo, está en el aire también, en la programación. Ya está en la programación en el aire, infoaldesnudo.com. Ahora, qué bien, súper. Estamos en radio, estamos en internet. Aquí Sí. vamos. Lo podemos repetir. Infoaldesnudo.com y ahí van a estar escuchando la programación completa, ya está en el aire. Todo eso que ustedes están hablando se está oyendo ahí. Oh, Dios. Bien, bien. Gracias, María. Ok. Entonces recordemos que cuando no estamos hablando nos ponemos en mudo en el micrófono para que en el Facebook live stream solamente aparezca la persona que está hablando en el momento. Ok. Voy a ponerme muda. Y entonces, Are, listo, empiezas, ¿verdad? Sí, cuando Jill me diga. Bélgica va a estar mirando todo lo de el Facebook, cuánta gente se ponen y vamos a tener una... Marino, para que no te cojas de sorpresa, vamos a decir que la gente se inscriba en la campaña y tenemos 5 libros de los tuyos disponibles para los primeros 5 que se inscriban. Bien, qué bueno. Que nos quedaron de aquella vez. Pues a mí me toca uno entonces. Tienes que mostrar que te registraste. Oíste, María. ¿Y dónde me registro? ¿En Facebook? Bueno, ustedes saben, lamentable que solo queden 5. Quedan más. Vamos a ver cómo la gente... Si la gente se entra en eso, le digo, ok, hay 5 más. Si me meto un poquito de aquí, sí, ¿cómo va a subir? ¿Cómo yo voy a saber? Jill. Are we on? Listo, Are, listo. ¿Sí? Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este foro latino sobre pobreza, raza, clase en medio de la pandemia. Somos parte de la campaña de la gente pobre aquí en el estado de Nueva York. Estamos también algunos representantes de otros estados como Wisconsin y Delaware y California.
Antes de seguir adelante, y lo primero que hacemos siempre al comenzar un evento de la campaña es reconocer que estamos en tierras robadas. En mi caso, que estoy aquí en Nueva York, esta tierra pertenece a la nación Lenape. Y cada uno de ustedes, si están en América Latina, están en América y el Caribe, también están en tierras robadas. Entonces recordamos a los verdaderos dueños de estas tierras. También siempre comenzamos cantando, porque eso hacemos en la campaña, cantar. Y el nombre que hemos escogido, ya este es nuestro segundo foro, es Oye mi gente, y es una canción que comienza así: Oye mi gente, traemos la fuerza. Y ustedes van a cantarla conmigo en un rato. Pero esta canción también dice: Rise on my people, levántese mi gente, mi condors and my eagle, el cóndor y el águila. No human being will ever be illegal. Ningún ser humano es ilegal. Entonces quise recordar un poco esa leyenda de el águila y el cóndor. Y cuando lo leí, dije, wow, es impresionante que estamos viviendo en estos momentos. Porque esta leyenda sirve como una forma de clasificar y comprender los cambios en el mundo. Del norte al sur, del este al oeste. Una clasificación de los caminos que ha recorrido la raza humana a lo largo de la historia. El pueblo del águila, representado, ¿verdad?, siempre inclinado a lo más intelectual, con una energía más masculina, a lo industrial, y el cóndor más intuitivo, a lo creativo, a lo sensible y a una energía femenina. Entonces, la profecía señala, señores, que es ahora el momento que estos caminos puedan converger. Y ha sido una historia de conflictos, pero también una historia de unidad y paz. Y lo voy a dejar ahí, ¿verdad?, porque es fuerte. Vamos a dejarlo ahí y a reflexionar cómo ese norte y ese sur deben unirse, con esta profecía, este es el momento. Así que ahí de donde ustedes están, ustedes repiten conmigo, porque es call and respond. Dice así: oye mi gente, traemos la fuerza, traemos la fuerza. Otra vez. Oye mi gente, traemos la fuerza, traemos la fuerza. La libertad es, mi única bandera, mi única bandera. Rise on my people, my condors, my eagle. No human being will ever be illegal. Rise on my people, my condors, my eagle. No human being will ever be illegal. No human being will ever be illegal. Gracias. Seguimos con Natalia y Cheri. Buenas tardes. Muchas gracias, Arelis, por siempre iniciarnos y centrarnos con una muy linda música y relevante música que nos contextualiza en lo que estamos haciendo y trae ánimo al alma y al espíritu. Yo soy Natalia Fajardo con la campaña de la gente pobre en Wisconsin. Y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a través de Facebook, por todo el mundo. Por favor, vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas al final de las presentaciones, así que anoten sus preguntas en el chat.
Mi compañera Charito nos comentará quiénes nos están acompañando esta tarde. Estás en mudo, Charito. Gracias. Muchas gracias. Pues tenemos maravillosas personas que vienen de diferentes partes de la región. Carlina Avilés, de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, que viene de México. Richard Intriago, representante del Movimiento Nacional Campesino de Caol, Ecuador, a quien le doy un saludo extra porque yo también soy ecuatoriana. Marino Zapete, periodista y analista de la República Dominicana. Así es que Caribe está presente. Joana Hernández, profesora y militante histórica del movimiento Young Lords de los Estados Unidos. Con ellos vamos a descubrir muchas cosas, nos vamos a inspirar y vamos a poner las cosas que tenemos que hacer de aquí en adelante, más allá del encuentro de junio 20. Muchas gracias, Charito. Entonces, antes de lanzarnos a las presentaciones de las y los panelistas que tenemos, queremos contextualizar un poco quiénes somos, qué tiene que ver la campaña de la gente pobre con todo lo que estamos haciendo acá. Entonces, la campaña de la gente pobre es un movimiento social, nacional, que busca unir la gente pobre y desposeída del país, más allá de nuestras diferencias de género, de raza, bajo el tema común de que somos desposeídos, somos pobres y que esa pobreza no es casualidad, que tenemos que unirnos para lograr nuestro poder y la realización de y el respeto de nuestros derechos humanos. Las raíces de la campaña vienen de la campaña de la gente pobre original de finales de los años 60, liderada por el reverendo Dr. Martin Luther King, quien toda su vida luchó por los derechos civiles y se dio cuenta, como él mismo decía, que de qué nos sirve como personas negras tener una silla en la mesa cuando no nos alcanza el dinero para comprar el almuerzo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no es solamente una cuestión de derechos civiles, sino que también es de derechos económicos y de un sistema que no nos permite compartir la riqueza para satisfacer nuestras necesidades. Empezó a unirse con otros movimientos y en ese punto es cuando se volvió verdaderamente peligroso y lo asesinaron. Entonces su legado 60 años después se recoge a través de este reavivamiento de la campaña de la gente pobre, la cual está uniendo personas de fe, personas de todos los lugares del país, como digo, buscando unirnos bajo una plataforma amplia de una exigencia de una agenda política fuerte que nos lleve más allá de las pequeñas pasitos de políticas que ganamos en cada esquina y en cada segmento, sino luchar por una justicia social verdadera y profunda. Sabemos que esta pobreza que encontramos en Estados Unidos muchas veces no la alcanzamos a dimensionar en nuestros países, ¿verdad? Se nos pinta esta idea de que se viene a Estados Unidos a migrar y a enriquecernos. Pero la verdad es que en este país hay 140 millones de personas pobres o cerca de la pobreza. Eso es más del 40% de la gente en este país que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Sabemos además que Estados Unidos tiene una política de exterior intervencionista e imperialista que afecta lo que sucede en nuestros países en Latinoamérica y por eso nos anima a escuchar de ustedes cómo se está viviendo la realidad allá. Por eso mismo no hacemos esta campaña de la gente pobre solo por mejorar nuestra situación en este país, sino que sabemos que lo que sucede acá es primordial a lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Y también afecta la situación de inmigración. Sabemos que la gente migra a raíz de necesidad y despojo en sus tierras. Entonces sabemos que tener un movimiento social fuerte en Estados Unidos, usando un aforismo de lo que está sucediendo ahora con la muerte de George Floyd aquí en Estados Unidos y las rebeliones que están saliendo a raíz de esto, sabemos que el movimiento social acá que luche por la justicia dentro de las fronteras de Estados Unidos también le permite respirar a la gente en Latinoamérica, también le quita la rodilla del cuello a los pueblos latinoamericanos y por eso luchamos.
Quiero brevemente dedicar este evento que estamos haciendo hoy a mis abuelas, mi abuela paterna, que hace poco se fue al otro lado, y mi abuela materna, que hoy estaría cumpliendo años. Mujeres fuertes, mujeres luchadoras en sus propios medios y a su propia forma. Y también les quiero recordar que la campaña de la gente pobre tiene un evento fundamental el próximo sábado. Aquí tengo el volante original cuando iba a ser en persona en Washington, D.C. Desafortunadamente por la pandemia lo tenemos que hacer virtual, pero la fortuna es que permite a todas las personas que tengamos internet en cualquier lugar del mundo a conectarnos. Va a ser una gran asamblea digital de gente pobre y desposeída, rescatando nuestras voces, nuestros testimonios, nuestras historias, y de nuevo exigiendo que los poderosos en verdad ya dejen de estar ignorando nuestras peticiones, que nosotros tenemos que unirnos y buscar nuestro propio poder para tomar las riendas de este país. Quiero compartir con ustedes un corto video que muestra las exigencias de la campaña de la gente pobre. People's Campaign, a national call for more revival, has come up with a series of demands. And I want you to say those demands after I say them. I know that you are here for the same reason we all are here, to put our elected officials on notice. We demand an immediate restoration of the Voting Rights Act. We demand an end to racist gerrymandering. We demand a reversal of state laws that prevent municipalities from raising minimum wage. We demand a just immigration system. We demand a timely citizenship process that guarantees everyone the right to vote. We demand an end to military aggression and warmongering. We demand a stop to privatization of the military budget and any increase in military spending. We demand a ban on assault rifles and a ban on the easy access of firearms. We demand an end to federal programs that send military equipment into local and state communities. We demand that the call to build a wall at the U.S.-Mexico border be ceased. We demand a ban on fracking, mountaintop removal, coal mining, coal ash ponds, and offshore drilling. We demand a ban
tax law. And we demand that the wealthy and corporations pay their fair share. We believe that we can win. We believe that we can win. We believe that we can win. We believe that everybody has a right to live. I want you to know that when hands that watch TikTok join hands of Latino, join hands of progressive white, join faith hands and labor hands and Asian hands and Native American hands and poor hands and wealthy hands of the country and gay hands and straight hands and trans hands and Christian hands and Jewish hands and Muslim hands and Hindu hands and Buddhist hands. When we all get together, we have an estimate of projection. When we join hands, we can provide and make sure that the promise of life limited and the pursuit of happiness and equal protection under the law is never taken away from anybody. So I got a question. All the rejected, ready to deny and declare that this land is your land, this land is my land, this land is our land. And together, from the State House to the White House, the rejected are going to demand that this nation never give up on being one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Sí podemos y sí lo estamos haciendo. Charito, ¿quieres contextualizar un poco más? Sí, en verdad a mí me encanta, estamos tan inspiradas por estas palabras porque nos hacen ver que podemos lograr. Pero quiero empezar diciendo que les abrazo a toda América Latina desde la tierra de los Lenni Lenape, que ellos son las personas originarias de lo que ahora es Delaware, los Estados Unidos. Decimos que el nombre de nuestra campaña es Campaña de la Gente Pobre. Ese es el nombre que Martin Luther King le puso y queremos seguir esa tradición, pero también queremos reflejar en lo que la palabra pobre quiere decir. Primero, hace evidente la pobreza porque existe. Después de todos estos años que él luchó y dio su vida, y César Chávez también lo hizo por los trabajadores de las fincas, sigue, y tal vez hasta un nivel exacerbado. En verdad, no somos pobres, somos empobrecidos, porque nos han hecho pobres por diseño e intencionalmente. Nos han negado el poder y los recursos. Y esos recursos nos pertenecían a nosotros y han estado siempre en nuestra tierra. Así es como se empezó con el robo de la tierra hace 500 años. Y el robo y la extracción de minerales, oro y plata que fueron en cantidades astronómicas en los barcos y que llegaron a los puertos de España y a toda Europa. Así es que nosotros somos ricos, pero nos han empobrecido. Y siempre el indígena de nuestros pueblos ha dicho, no son los 500 años de la nueva raza, son los 500 años de resistencia, los 500 años de lucha. Y es bellísimo que Arelis Figueroa nos trajo esa imagen bellísima de el cóndor y el águila, porque ahora es el tiempo en que demandamos todo lo que ustedes vieron en ese video, porque esas son las cosas básicas para una vida digna. Y gracias a todos los que están hablando, a todos los miembros del equipo que han trabajado arduamente para que esto pase y llegue al corazón de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Charito. Vamos entonces a comenzar a
con nuestro primer presentador. Una persona que por lo menos aquí en la ciudad de Nueva York no necesita muchas presentaciones es el periodista, amigo, compañero, solidario siempre, Marino Zapete, viene desde la República Dominicana. Marino Zapete es una de esas voces, de esas pocas voces independientes de un periodismo serio que quedan yo diría que alrededor del mundo. Y Marino va a traer la perspectiva desde la República Dominicana para hablarnos de pobreza, clase, raza, en medio de la pandemia. Y si hay un pueblo que sabe de problemas racial, falta de identidad, discriminación, es la República Dominicana. Con nuestros hermanos vecinos, el pueblo haitiano. Entonces vamos en este primer momento a darle la oportunidad a Marino Zapete y decir que Marino fue una de la inspiración por la que estamos aquí, porque cuando lo invitamos para que fuera con nosotros a Washington en junio 20, dijo que sí. Así que Marino ya estaba también con su maleta preparada para venir y ir con nosotros a Washington. Así que yo sé que en junio 20 él va a estar conectado, como le pedimos a todos que se conecten también. Y ahorita le tenemos una sorpresa, pero vamos a escuchar ahora a Marino Zapete. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un honor y siento ese placer tan grande en el corazón de, aunque sea a través de una pantallita, poder verles las caras a mi gente latinoamericana de diferentes países, pero nosotros somos una misma familia y sentir que podemos de alguna forma saltar los muros y vernos unos a otros, eso me hace sentir muy feliz. Así que siento que los abrazo a todos y mi corazón se llena de emoción en estos momentos en que uno ni siquiera puede abrazar al vecino y poder tener este privilegio de verlos a ustedes y compartir una causa tan bonita. Quería decir brevemente que sobre la organización que ustedes encabezan, que para mí lo más importante en este caso es que mucha gente, como decían ustedes, por ejemplo en Estados Unidos, donde se considera que no hay pobres y casi la mitad de la población sí lo es, esa gente individualmente y sin voces que puedan multiplicar sus intereses, sus aspiraciones, difícilmente se pueda llegar a tener una mejor vida para ellos. Pero cuando gente consciente como ustedes, que en la mayoría de los casos no están luchando por intereses individuales, sino por el interés colectivo, cuando suman las voces y cuando logran que en diferentes partes del mundo más voces puedan ser multiplicadoras, megáfonos, eso da la posibilidad de que se fortalezca un movimiento donde pensemos que la gente es sencillamente gente y que, como decían ustedes, como decía Joana, me parece que era Joana o no sé si Charito, que nos han hecho pobres, porque y que la gente tenga conciencia de que realmente nosotros pues tenemos el derecho, la gente tiene el derecho a una vida digna. Así que los felicito a ustedes por todo el empeño que han tenido para enfrentar esto, y con mi humilde colaboración, Arely lo sabe, siempre van a contar. Gracias. Entonces, así un poco rápido porque me había planificado para 20 minutos, pero bueno, ahora son menos y ya utilicé una parte. Decirles que, comenzando por algo que me mandó Arely, aquí una gráfica que habla del reparto de la pobreza en América Latina. ¿Me están oyendo? ¿Hay alguna dificultad? No. Te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando. Sí.
que veía esta gráfica que nos mandaba Arelis, no la compartía, sobre el reparto de la pobreza en América Latina, que por cierto no me encontré Haití, que es el país más pobre del hemisferio, y veo que la República Dominicana está en el lugar número 12, es decir, de una lista de 18, la República Dominicana aparece en el 12, como que no estamos tan mal. Lo primero decir sobre esa gráfica es que esa gráfica es falsa. Las estadísticas con que se alimentan esas gráficas las suplen justamente la gente que administran la pobreza, los que se roban todo. Por ejemplo, en mi caso, puedo decirle, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos uno de los gobiernos más corruptos de América Latina, y sabemos cómo todas esas cifras son maquilladas y cómo, por ejemplo, a la hora de hacer las gráficas, las informaciones que se toman son las del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, esos órganos que tienen como miembros a los gobiernos, y las estadísticas que les dan son las estadísticas de los gobiernos, igual como se está manejando ahora mismo las estadísticas sobre la pandemia de coronavirus, que cada gobierno la maneja como quiere, aplica pruebas cuando quiere, cuando no quiere no las aplica, y eso hace que baje o que suba la cantidad de gente registrada como ellos quieren, y ellos son los que suplen esa información, y esos organismos internacionales no tienen mecanismos alternativos para recoger otra información y confrontarla, sino que sus fuentes son esas fuentes oficiales que conculcan todo. De manera que esas gráficas, lamentablemente, es el referente que hay que tener cuando se planifican cosas. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que el que parte de premisas falsas, llega a conclusiones falsas. Y por eso muchos de los presupuestos que se hacen en el mundo son falsos, porque parten de estadísticas suplidas por gente falsa y hechas a conveniencia de esos países. Una vez planteado eso, quiero quedarme, por ejemplo, en el caso de República Dominicana. Yo sé que en la mayoría de los países de ustedes ha ocurrido lo mismo. Fuimos colonizados, vino un conquistador o un colonizador que no pretendía quedarse aquí ni construir aquí las facilidades que él tenía allá, sino venir aquí a saquear lo que tuviéramos de valor para llevárselo para allá, y no vino con la idea de que la vida aquí fuera buena, sino de que lo bueno que teníamos, pues, llevárselo. Entonces, pero de alguna manera, entre nosotros se han dado unas variedades de razas, y es, por ejemplo, el caso nuestro, que Juan Luis Guerra tiene una canción que se llama Somos un... bueno, él dice, somos uno de los versos que tiene esta canción. Somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubre a quién? Entonces aquí, por eso, cuando se trata de hablar de raza, yo no sé si en la República Dominicana nosotros podemos decir raza, racismo o qué, porque el dominicano tiene una mezcla extraña, que es educado para sentirse y querer ser blanco, caucásico, pero siente y reacciona como negro, y si no, que le pongan una percusión, un tambor a un dominicano donde quiera que esté, por más blanco que se la quiera privar. Cuando suena el tambor, él vibra. Eso es evidente, no lo puede controlar, aunque mentalmente quiera ser blanco, pero siente en la sangre que es eso y reacciona así. Pero hay un aspecto que también queda, y es el aspecto de el indígena, que en este caso, en el caso de los dominicanos, que teníamos a los taínos acá,
que dicen que los taínos eran como los más inocentes de los indígenas, entonces que se les cambiaba espejitos por oro. Entonces, para que ustedes vean, en el caso nuestro, queremos sentirnos blancos porque nos han sembrado eso. No queremos ser negros. Reaccionamos cuando nuestro tambor suena, lo que llevamos en la sangre, pero todavía nos dejamos confundir con el asunto de los espejitos por oro. Y cada vez que el blanco o el rico o el político de aquí, que no es ni blanco ni rico, nos vende algo invendible, pues también lo dejamos. Es una mezcla que eso les da una idea de cómo andan las cosas. Sobre la educación, quiero decirles que en la República Dominicana, no sé en los países de ustedes, pero aquí se ha educado conscientemente para que la gente sea racista. Y aquí racista es, el referente es Haití. Como decía Arelis, Haití, que es el país más pobre del hemisferio, que son los negros que tenemos ahí, y que es el negro al cual se nos enseña a despreciar. Todo lo que es la educación de los primeros 15 años de historia para cualquier dominicano está basada en eso, en decirnos que los haitianos son nuestros enemigos, que ellos por 22 años nos esclavizaron, que son criminales y que viven al acecho de que nosotros nos descuidemos para venir a quitarnos la patria. Y cuando a la gente le llevan desde el año 1 hasta el año 15, 16, diciéndole eso es una cuestión difícil de sacar de la cabeza, y por eso en la República Dominicana una gran proporción tiene eso. Es racista contra el negro, pero el negro es Haití, es haitiano. Es decir, porque incluso cuando te acercas con un negro que viene de los Estados Unidos, un negro haitiano y un negro que viene de los Estados Unidos no es el mismo negro. Desde que sabes que ese negro es brasileiro, que ese negro es colombiano, que ese negro es de Estados Unidos, ya no es el mismo negro. Un problema con el negro haitiano, pero se nos ha educado para eso. Hay un problema serio con eso, y es que también los políticos han usado eso como herramienta. Cada vez que se está discutiendo un problema serio en la República Dominicana, cada vez que tenemos una crisis grande de energía eléctrica y tenemos el país sumido en apagones por una semana, hay que buscar un tema para que la gente no discuta eso. Cada vez que se está discutiendo de corrupción en el gobierno, hay que buscar el tema de la soberanía. La patria está amenazada, y entonces sacan a un grupo de personas con bandera diciendo y buscan y arman en la frontera algún tipo de actividad para decir que los haitianos pretenden invadirnos, y comienzan a sacar las estadísticas de cuántas mujeres haitianas paran en la República Dominicana, y entonces teniendo los haitianos la culpa de todo y el pueblo en la calle defendiendo la nación que está amenazada por los haitianos. Eso se usa aquí con frecuencia cada vez que hay una crisis, pero también hay partidos políticos que son pequeños en número, pero muy influyentes, porque tienen intelectuales, de esos intelectuales orgánicos de ellos, que están muy bien posicionados, que cada cierto tiempo hacen su embestida. Entonces, ¿por qué? Porque su único capital político que tienen es ese, el racismo y
la defensa de la patria que está amenazada, y en base a eso mantienen representación en el Congreso, mantienen una cuota de poder que de otra manera no podrían ganar, porque su único público es el público esclavo de eso, del racismo, de ese cultivo que se ha hecho en la cabeza de la gente. Esto es tan grande aquí, yo creo que Arelis lo conoce bien. Quien les habla a ustedes ha sido víctima en conversatorios que nada tienen que ver con eso de raza, ni nada de eso de ser agredido, pero Arelis sabe que aquí una buena parte de la gente, cuando le hablan de negro, dice, negro en casa nada más yo, incluyendo a los negros, más, o sea, que bueno, que no pueden ni siquiera disimular con crema su color. Y esos dicen, bueno, negro en casa nada más yo. Es decir, yo soy negro, pero yo no quiero saber del negro. Pero, como les decía, Tome el tiempo, solo tiene 2 minutitos más, por favor, para que todos. Ay, qué pena, sí, qué pena. Sí. Entonces, ese es un problema. Creo que voy a tener que saltar cosas aquí fundamentales, como por ejemplo, la desprotección que tiene la gente ante esa situación. Porque la institucionalidad internacional, los órganos a los que pertenecemos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los miembros son los gobiernos. Y aún cuando, por ejemplo, la República Dominicana ha sido condenada en la Corte Penal Internacional por haber desnacionalizado a cientos de miles de personas que nacieron aquí, descendientes de haitianos, condenado igual que cualquier otra condena que hayamos tenido. Eso no se cumple, eso no se hace cumplir. Solamente se hace cumplir cuando es un gobierno que es desafecto, por ejemplo, a los Estados Unidos, y en Estados Unidos entonces comienzan a hacer sanciones unilaterales, pero no tiene mecanismos de hacer cumplir nada. Es decir, estamos ante una institucionalidad local e internacional que no nos ayuda, no nos permite. Creo que voy a tener que pasar saltando algunos detalles de localía, pero esto no se lo puedo dejar como lo de la pandemia. Lo que ha pasado con la pandemia aquí en este país es una cosa extraordinaria. Nosotros tenemos que la institucionalidad aquí no es fuerte. Las instituciones no funcionan y es uno de los países que encabeza casi todos los estudios, en todos los estudios de transparencia que se hacen, encabeza la corrupción en América Latina. Uno de los gobiernos más corruptos, y no solamente el que está, hemos tenido 30 o 40 años de gobiernos así. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La pandemia para los pobres ha sido la desgracia triple. Número uno, los gobiernos como el de nosotros, se ha agenciado un estado de excepción. Ese estado de excepción les permite conculcar los pocos derechos que tiene la gente, pero aparte de eso les permite usar los fondos públicos sin observar los procedimientos que hay. Es decir, no hay que hacer licitaciones públicas. Ellos usan el dinero como quieren porque estamos en emergencia. Agravado con la coyuntura nuestra de que tenemos elecciones presidenciales el día 5 de julio del mes que viene, y esta gente han secuestrado durante 3 meses, pagando a los legisladores para que les aprueben un estado de excepción tras otro, y han mantenido secuestrada a la oposición política porque no pueden salir ni hacer campaña ni nada, y ellos violan su propio toque de queda, y a través de los programas sociales del gobierno tienen a todo un ejército repartiendo todas las cosas que deben llevarse a los pobres, pero haciendo campaña por el candidato oficial. Y obviamente el que tiene un suéter del candidato oficial, el guardia, el policía lo puede encontrar en la calle después de la hora del toque de queda, pero con ese no hay problema. Entonces eso ha puesto, y es lo último que voy a decir, yo sé que ya estoy pasadito, ha
habido una especie de contubernio entre el gobierno y las empresas privadas, y como en el estado de excepción se permite aquí la ley que las empresas suspendan a los trabajadores sin pagar sus derechos adquiridos, los derechos laborales, las empresas han despedido cientos de miles de personas, los han mandado a su casa en toque de queda, no pueden trabajar, no pueden producir la comida, pero no les pagan tampoco sus prestaciones. ¿Y qué hace el gobierno? Que usa miles de millones sin ningún requisito, entonces les manda 2,000 pesos a la casa a ese trabajador, 2,000 pesos que ya el patrón no le paga, sino que el gobierno los usa para hacer campaña y se lo lleva envuelto en una fundita con la foto del candidato y un sobrecito con los 2,000 pesos que le dicen que eso es un regalo del candidato del gobierno. Entonces, en esa situación ha colocado la pandemia y los políticos que dirigen a los pobres dominicanos. Lamento mucho que no pude tener, porque me había planificado para 20, pero cualquier cosa en el camino, ustedes me preguntan, o si tengo una nueva oportunidad, les agradezco mucho la paciencia y la atención con que han escuchado lo que he dicho. Claro, va a haber nueva oportunidad y lo que queremos es, la gente que está escuchando, nosotros aquí, ir haciendo esas conexiones con nuestras realidades también. Entonces, Natalia nos va a hacer la presentación siguiente. Muchas gracias, Marino, por mostrarnos un poquito de esa realidad que se está viviendo en el Caribe. Nuestra siguiente presentadora, es la educadora Guadalupe Sayago. Kenia, ¿quieres presentarla, por favor? Sí, gracias. Es un honor para mí presentar a una compañera con la que no he trabajado, pero sabemos que está muy conectada en el trabajo que se está realizando en México. La profesora Guadalupe Sayago es de Morelos y es parte del espacio Tejiendo Luchas, y también colabora mucho con GEN, que es Jóvenes ante la Emergencia Nacional. En México se ha estado también realizando un movimiento fuerte desde abajo en el país. Sabemos que también México ha estado presentando varios procesos, ¿verdad? Antes de la pandemia teníamos las caravanas de compañeros y compañeras que están huyendo de la violencia y la pobreza de Centroamérica. Y para nosotros aquí en California es muy importante tener lazos con organizaciones y con compañeros como Guadalupe, porque somos afectados directamente, ¿no? Con lo que está pasando en la frontera, con nuestras comunidades siendo deportadas, y creemos que una de los pilares que estamos tratando de derrocar aquí en la campaña de la gente pobre es esta economía basada en guerras. Sabemos que las guerras que Estados Unidos ha implementado en nuestros países, el despojo de muchos de los recursos es lo que nos ha obligado a migrar. Entonces, muchas gracias, Guadalupe, por estar con nosotros. Buenas tardes. Desde aquí, desde México, desde este país en el que hemos resistido, llevamos resistiendo más de 500 años, queremos enviarles un saludo fraternal a todos ustedes, a todas ustedes, saludando con solidaridad a la campaña de la gente pobre, ahí con ustedes, que bueno, que dijera que aunque no hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente, pero que lo hacen con nuestros compañeros y compañeras, como bien lo dijiste, de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, y de un esfuerzo que se llama Tejiendo Luchas, que es un espacio desde el que tratamos de coordinar a toda la gente que está luchando en el país, no solo en una cuestión, sino que estamos con la gente que lucha en el campo, con la gente que lucha en los diferentes pueblos de nuestra comunidad contra los megaproyectos, la gente que lucha por mejores condiciones laborales, junto con los y las maestras. En fin, el espacio de Tejiendo Luchas es como su nombre lo dice, intentamos tejer las luchas que hay en este país tan golpeado que es México y seguir resistiendo como lo hemos hecho
hace muchos años. Y bueno, quisiéramos comentar y compartir con ustedes un poco de lo que ocurre aquí en México, ¿no? No es tan diferente a lo que estamos escuchando que está ocurriendo en otros países hermanos de América. Y bueno, esta crisis que estamos viviendo en México, que aunque no es una crisis que inicia con la pandemia, pero sí que se agudiza con la pandemia, es esta crisis que tiene, que tiene grandes estragos, que se ha potenciado bastante con la pandemia y que tiene impactos que quisiera comentar con ustedes. Y bueno, en la cuestión laboral, por ejemplo, es mucha gente despedida, bastante gente despedida, mucha gente que somos generalmente la gente pobre la que estamos sufriendo estos problemas, mucha gente que ha sido despedida de sus empleos, empresas que se han negado a detener el trabajo, se han negado a cerrar las empresas, y podríamos mencionar las maquilas de Chihuahua, las maquilas del norte del país, donde por lo menos hay 200 personas muertas contagiadas por coronavirus, y que las maquilas se han hecho en contubernio con los diferentes niveles de gobierno para no cerrar, para decretarlas como que son necesarias, que no pueden cerrarse, y obligan a las y a los maquiladores, a las compañeras trabajadoras, sobre todo mujeres, a trabajar en condiciones sin ninguna garantía de salud. Y bueno, y si quieres y si no, quedas despedida, ¿no? Entonces, gente que es descansada de una manera forzada, sin que su salario se le garantice. Y por eso es que al principio decíamos, esta crisis no es una crisis que nace ahora con la pandemia, sino que se agudiza con la pandemia, y bueno, y en medio de todos estos despidos laborales, en medio de todos estos descansos obligatorios, quitándoles el salario o dándoles la mitad o solamente pagándoles algunos días, la gente obviamente pues tiene que salir a trabajar, y que en ese salir se infecta y que muere sin ningún tratamiento, sin ninguna condición que garantice su derecho a la salud. En días pasados, y en medio de todo esto, el gobierno, en una actitud decimos aquí en México, de le vale, ¿no? De le vale sorbete, se ha dedicado a detener a la gente que protesta, se dedica a reprimir. Hoy resulta que la Guardia Nacional y el Ejército está haciendo la tarea de la policía. O sea, hoy no te detiene la policía, no te reprime la policía, es el Ejército, es la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no es otra cosa más que el Ejército en las calles. Imaginen, bueno, tenemos en días pasados la detención de la abogada Susana Prieto Terrazas, quien defendía, ¿no?, que a las compañeros trabajadores de maquilas en el norte del país se les mejoraran las condiciones. Bueno, la gente tiene que ir a trabajar, pero tiene que ir a trabajar en condiciones que por lo menos respete y garantice el derecho a la salud de los y las trabajadoras. Pues los lamentables acontecimientos que tuvimos en Jalisco, ¿no? Y que bueno, donde la gente sale a protestar por la detención, y que aparece después el compañero asesinado, y cuando la gente se vuelca a las protestas, la policía, con toda la arrogancia posible y todo el abuso de poder, detiene a más de 80 compañeros que permanecen desaparecidos por un espacio de tiempo largo, y son encontrados en las periferias de la ciudad, ¿no?, de Guadalajara, y son encontrados aventados, tirados allá. Entonces, nosotros entendemos que hay una situación, esta situación de hartazgo que ya traíamos, se potencia más ahora con esta crisis que está originando la pandemia, con el eslogan de no salgas de casa, pero bueno, y toda la gente que tiene que salir a trabajar, la gente que tiene que salir a buscarlo de la comida, pues bueno, es ahí la gran interrogante, ¿no? Y bueno, no solo se potencia en la cuestión laboral, en la cuestión de mujeres. Los datos que tienen las compañeras feministas que están en las calles dicen que las llamadas de auxilio han aumentado a más del 60%, o sea, con la pandemia. Y el gobierno de México, el gobierno del señor López, lo que ha dicho ha montado toda una campaña de espectáculo en los medios diciendo:
bueno, si sientes que te va a pegar tu marido o te sientes en riesgo, cuenta hasta 10, ¿no? O sea, ante un problema tan grave, ante toda esta violencia que estamos viviendo las mujeres, que el presidente de la República te diga en los medios, bueno, primero dice, es que no es cierto, ¿no? Las mujeres de por sí son muy exageradas y como están encerradas en casa, pues la exageración se les ha volcado a la cabeza. Pero yo les voy a decir, no se preocupen, cuando vean que su pareja las quiere agredir, cuenten hasta 10, ¿no? Entonces, digo, nos parece una burla, una falta de respeto, una respuesta no a la altura de un presidente de izquierda, un presidente que se ha jactado de decir que va a terminar con todas las malas prácticas de los gobiernos, o sea que a nivel internacional se han encargado de mostrar una figura de un gobierno de izquierda diciendo que cuenta hasta 10 y sientes que tu marido te va a pagar, que te va a pegar, digo, pues como que abres una interrogante gigante, ¿no? En materia de salud, bueno, había como más o menos ¿qué decimos? El subsecretario de Salud había dicho que se podía morir, en marzo había dicho que podía morir entre 6,000 y 8,000 personas, y más o menos, y hoy van ya más de 15,000 defunciones en el país, ¿no? Es decir, se ha duplicado totalmente este problema. El asunto del control del coronavirus está fuera de control. Los gobiernos estatales y los gobiernos municipales no han tenido la capacidad de plantear una salida que garantice la salud de los y las mexicanas aquí en nuestro país. Hagan de cuenta, el gobierno municipal abre una campaña de entrega de despensas y las despensas son entregadas a gente, no sé, de 200 personas, en grupos de 200 personas, sin siquiera mantener la sana distancia que ellos han promovido. La gente está aglutinada, la gente va con niños, van ancianos, o sea, han anunciado que se reiniciarán a partir del 15 de junio, es decir, este próximo lunes. Algunas empresas abrirán ya sus puertas. Ahorita ya abrió la automotriz, por ejemplo. También habla de que ya la minera, las empresas automotrices, la minera, también están hablando ya de la restaurantera, que van a poder abrir sus puertas con nuevas medidas, ¿no? Vamos a ver, a la nueva normalidad le llaman ellos, y son 9 medidas, pero que en lo mínimo, estas 9 medidas garantizan que podamos tener garantizado el derecho a la salud. Y bueno, todo esto que les cuento, que les platico, tiene este impacto en la gente más pobre, ¿no? En la gente que menos tenemos y que, bueno, estamos padeciendo los estragos. Creemos que esta crisis se está profundizando, pero se va a profundizar aún más, y que, bueno, y en medio de toda esta problemática, el gobierno federal también ha salido a decir que si los pueblos no permitimos que los megaproyectos como el Tren Maya o el corredor transísmico puedan despegar, entonces no vamos a poder salir de la crisis, ¿no? O sea que estos son necesarios que se echen a andar para poder reactivar la economía del país. Entonces, obviamente los pueblos estamos saliendo a decir nunca, pero menos en medio de la pandemia, ¿no? O sea, por un lado, quédense en su casa, no se junten, y por el otro lado, ellos avanzan echando a andar, por ejemplo, el Tren Maya. La semana pasada, la antepasada, el señor López dio el banderazo de salida del Tren Maya, sobre todo los pueblos que están diciendo que hay un riesgo ambiental terrible en nuestro país en caso de que se concrete lo del plan, el Tren Maya y el plan transísmico, ¿no? Los pueblos obviamente estamos saliendo y vamos a salir de una manera organizada a la defensa de nuestros territorios, porque sabemos que si no seguimos dando la lucha, los pobres, los de abajo, de una manera organizada frente a la ofensiva de estos megaproyectos, no tenemos oportunidad de vivir, ¿eh? O sea, no tenemos oportunidad. No es que el coronavirus nos vaya a matar y vamos a morir, o sea, si no vamos a la defensa del territorio, aún con todas estas
limitantes que nos está poniendo el gobierno, no tenemos oportunidad de vivir. Entonces, estamos saliendo a las calles, estamos dando la lucha de manera organizada y lo vamos a seguir haciendo, aún con los militares en las calles, aún con que el gobierno no ha detenido, él ha dicho que no va a detener los programas sociales. Y bueno, los programas sociales son demasiado clientelares, ¿no? Es así como de, les vamos a dar su beca a los estudiantes, le vamos a dar su beca a las madres solteras. Él ha dicho que no va a detener esos pagos, pero lo que estamos viendo es que no los va a detener como una forma de contener a la mayoría de la gente, ¿no? Pero lo que nosotros estamos viendo es que va a haber una salida masiva que ya empezó con los compañeros de Jalisco, las compañeras de Chihuahua, y que va a haber una salida aún mayor. Ahora justamente las compañeras de búsqueda de desaparecidos y desaparecidas sostienen un plantón afuera de la Presidencia de la República porque recortaron el gasto y el gasto para poder seguir atendiendo este asunto de la búsqueda. Sostienen ahí, tienen 8 días ya ahí. Aquí las lluvias están torrenciales y sostienen ahí, y el presidente de la República lo único que ha dicho es que se tienen que hacer reajustes, que los gastos tienen que reducirse y tiene que haber una mayor inversión para él en policía, ¿no? Después de salud, quienes van a recibir mayores recursos es la policía, porque hay que garantizar que haya seguridad en las calles, esto con el falso argumento o la inventiva de una lucha contra el narco, en la que en esta lucha los únicos perjudicados hemos sido la gente de abajo, la gente pobre, la gente que estamos caminando en las calles, la gente que estamos defendiendo el territorio. En lo que va del gobierno del señor López, tenemos alrededor de 25 compañeros defensores ambientales asesinados y que no se detiene, ¿no? Entonces, como espero que con esto que acabo de decir podamos darnos una idea afuera de México de las cosas que estamos viviendo. Seguramente han encontrado muchas coincidencias con ustedes, ¿no? Bastantes coincidencias, y ha de ser pues porque somos los mismos desde abajo hasta arriba, ¿no? Somos la misma gente pobre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Guadalupe. Claro que sí, empezamos a ver las conexiones de lo que hemos visto, ¿verdad? Como dijo Marino, el racismo como una distracción de los problemas que están pasando y culpando al otro. Como dice la compañera Guadalupe, la crisis se agudiza, como las maquilas se vuelven esenciales en medio de una pandemia, supuestamente, el abuso policial y más recursos yendo a la policía, cuando lo que necesitamos es recursos para la educación, la salud, la apertura temprana, ¿verdad? Protegiendo capital y los intereses privados más allá del bienestar general. Y como tú decías, la oportunidad de vivir. Lo que necesitamos, lo que nos quieren quitar por dentro es esta oportunidad y este derecho a vivir. Entonces empezamos a hacer esas conexiones y queríamos, antes de ir con Richard y Joana, nuestros próximos panelistas, ya que estamos hablando de esto de la oportunidad de vivir y el derecho a vivir como humanos que somos, queremos compartir en el espíritu musical en el que nos tenía Arelis al comienzo, una hermosa canción sobre esto que estamos hablando. Al alcance de libertad.
Voy a hablar. Perfecto, entonces tenemos todas y todas, toda la gente el derecho a vivir y a vivir con dignidad. Perdón. La tecnología a veces me atropella con tantas ventanas abiertas. Ahora hacemos la invitación y el espacio para seguir con nuestro siguiente presentador, que es, con mucho entusiasmo recibimos a Richard Intriago. Él es doctor en agroecología, representante del Movimiento Nacional Campesino FECAOL en Ecuador. También es vocero de las brigadas campesinas para el abastecimiento alimentario para enfrentar el COVID. Y aparte también vocero de las brigadas de salud que impulsan las boticas campesinas en sectores populares del país. Es activista, docente, investigador, escritor y campesino. Quiero contarles que nos conectamos con este movimiento a través de una compañera que fue a la escuela del movimiento de trabajadores del MST en Brasil. Ellos hacen escuelas de educación política que nos conectan, así como estamos haciendo acá nuestras luchas de una forma internacional. Y es el movimiento de los trabajadores sin tierra. Y así fue que nos conectamos, así que es un gran placer tener a Richard aquí hoy. Bienvenido, Richard. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes con todos, con todas. Un gran abrazo solidario desde nuestro país a todos los luchadores que ahora se encuentran en Estados Unidos, levantados, tratando de responder a todas esas políticas neoliberales, racistas, clasistas, que han gobernado en Estados Unidos por décadas. Yo quisiera empezar entonces refiriéndome un poco a lo que dijo nuestro hermano haitiano sobre su país, y cuando estaba hablando del país en Haití, hablaba de la corrupción, y hablaba de cómo los políticos de alto nivel están utilizando recursos que tienen que ir dirigidos a manejar el tema del COVID, tanto en corrupción como en campaña política para uno u otro candidato. Yo pensé que estaba hablando de Ecuador. Un rato me distraje y pensé que era nuestro país. Muy similar. Lo mismo, exactamente lo mismo está ocurriendo en el país. Pero hay que ver una situación diferente en el país, en nuestro país, viendo desde nuestra realidad local, de quienes somos. Hay que saber que Ecuador es un país netamente agropecuario, donde tenemos múltiples culturas, nacionalidades que atraviesan a lo largo de nuestras regiones, y eso es un país muy diverso, en modos de pensar, en modos de actuar, en modos de ver la vida también. Y ahí, además de eso, nuestro país se encuentra en el centro del mundo, que nos da unas posibilidades únicas para tener un desarrollo económico importante. Pero somos ahora uno de los países sumidos en la mayor corrupción y más pobres también de América Latina. Entonces, algo está pasando. Esta diversidad que tenemos de culturas y de nacionalidades generalmente no se tratan dentro de la diversidad o dentro del respeto que tenemos, que amerita cada una de las formas de vivir. Y eso se debe en gran medida a que somos un país que copia demasiado. Ahí copiamos lo que creemos que es bueno de otros países y lo incorporamos. La educación, que fue copiada de nuestro país, igual que América Latina, que además esa educación se homogenizó y es la que educa en todos los rincones del país sin medir las consecuencias de no tener una educación intercultural, que es lo que fortalecería nuestras culturas, que fortalecería nuestras diferencias que tenemos como sociedad. Pero más allá de eso, y hablando del sector campesino, que es el que a nosotros nos compete con fuerza, es que
el sistema en el que nos hemos manejado como país es el que no ha funcionado. Y ha sido un sistema opresor, un sistema que ha relegado del desarrollo económico a las minorías, a la gente más pobre de este país, a los campesinos y campesinas. Un sistema que ha logrado erosionar toda nuestra cultura. Si ponemos el caso a través de la agricultura, estamos hablando que solamente el sistema agrícola por muchas décadas ha tenido la firme intención de terminar con la cultura de la agricultura. Y nos ha quitado de raíz nuestra esencia. Y estoy hablándoles que los sectores campesinos, y hablo de montubios, que es nuestro caso, indígenas, amazónicos, afroecuatorianos, cholos huancavilcas, tenemos un arraigo a la cultura debido a lo que producimos y a lo que comemos. Esa producción diferenciada de cada uno de los sectores y esa alimentación diferenciada en cada uno de los sectores también es la que sostiene fuertemente nuestras diferencias culturales, que además son motivo de orgullo de cada uno de nosotros. Pero el sistema agrícola implementado hace décadas no ha hecho otra cosa que tratar de erosionar todo eso y quitarnos, por ejemplo, la diversidad de semillas, las formas de los cultivos o los platos, la gastronomía local que hemos podido sostener a lo largo del tiempo desde nuestra agricultura. Y eso afecta gravemente al país de una forma que nadie la siente. Y van avanzando a un sistema agrícola que también es homogéneo para todo el país, donde ya los pequeños agricultores no se encuentran en el campo. En el COVID, cuando empezó el tema del COVID en Ecuador, lamentablemente, todos ustedes han de haber visto el mal ejemplo que fuimos como país y que todos los países, gobernantes, alcaldes de muchas partes del mundo tomaban a Guayaquil o a la provincia del Guayas o al Ecuador en general como un mal ejemplo del manejo del COVID. Fuimos el mal ejemplo mundial. La cantidad de fallecidos no correspondía a los reportes que hacía el gobierno nacional. El desastre social que vivimos fue caótico. Estábamos en medio de una crisis sanitaria, pero al poco instante que nosotros ya lo habíamos advertido, vino una crisis alimentaria, porque las periferias de Guayaquil, donde se encuentra la gente más pobre que vive del día a día, de su trabajo diario, le decían que se quede en casa, una campaña mundial igualmente copiada para Ecuador, y que lo que hacían es mandarlo a la casa para no morir de coronavirus, pero podía morir de hambre. Entonces, a pesar de que la campaña es importante para evitar más contagios, pero en la realidad de pueblos como los nuestros es un absurdo. Si es que el gobierno no logra solventar lo más básico para la vida, que es la alimentación. Y en medio de eso, en algún momento había el rumor nacional de que probablemente había un saqueo generalizado, principalmente en la ciudad de Guayaquil, que era la más afectada. Estábamos al borde de saqueos, decían algunos políticos en el país. Pero la sorpresa fue que no hubo saqueo de la población, no hubo saqueo de la gente más pobre. El saqueo lo hicieron los políticos, el saqueo lo hizo el gobierno nacional, el saqueo lo hicieron los ministros, el saqueo lo hicieron los altos funcionarios públicos y saquearon el dinero que había estado dirigido a el manejo de la pandemia. Cosa terrible. Yo creo que el Ecuador en general tenemos una población que ya no soporta más lo que está ocurriendo y estamos a punto de estallar en una crisis social sin precedentes. Ya pasó en octubre del 2019 y a donde está llevando todo este tipo de política neoliberal que ha repartido el poder entre los partidos clásicos, entre los grupos de poder más importantes del país, está llevando a eso, a un estallido social sin precedentes. Esta crisis que se vive en Guayaquil, que ya atraviesa también una crisis económica y una crisis política, estamos hablando de 4 crisis al mismo tiempo,
es la que tenemos que manejar como sociedad. El esperar, el tener que esperar que el gobierno dé un camino, un resultado, no era lo más apropiado. Estábamos sin gobierno, estábamos en acefalía, no había dirección nacional. Todos los funcionarios públicos fueron a cuarentena y los pocos que salían a tomarse fotos en los hospitales con el fin de que hacer campaña política. Entonces no había realmente una dirección nacional, una estrategia como país, una orientación que teníamos que hacer. Las diferentes provincias, ciudades, organizaciones sociales, a pesar de nuestras peticiones permanentes de poder coordinar juntos acciones que puedan solucionar los problemas que estábamos viviendo. Entonces no nos quedó otra a las organizaciones sociales que abandonar la cuarentena en la primera semana y salir a hacer frente a la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Y salir con las mínimas condiciones, con mascarillas de $1 o menos, sin guantes, sin protección, mientras los funcionarios salían en cámaras con protección que podría estar costando $400 y $500. La dirigencia social es la que ha logrado sostener en Ecuador la crisis alimentaria, económica que hemos estado viviendo. Entonces ahí se activa una cosa muy interesante en el país, muy reconocida además por el país, que es la Brigada Campesina por la Soberanía Alimentaria, que en alianza con asociaciones nacionales claves, nuestra organización, nuestro movimiento campesino, Asotracel, la Asociación de Trabajadores del Transporte, los educadores populares, Mujeres Sin Límites, entre otros, activamos, y muchos dirigentes barriales, activamos todo un tejido nacional, una red que permita hacer frente a la pandemia sin gobierno y sin recursos. Eso lo logramos solamente con unidad y con el firme deseo de toda la dirigencia social en Ecuador para poder salir de esta crisis de la mejor forma posible. Esta brigada no fue cualquier cosa, esta brigada atravesó todo el país, abrimos centros de acopio en Guayaquil, en Quito y en la Amazonía, en Zamora Chinchipe. Empezamos y activamos los trueques como un mecanismo de responder a la crisis económica, trueques multitudinarios de miles de personas truequeando entre campesinos de costa con campesinos de sierra, y comenzó todo un sistema alimentario a funcionar y a abastecer de comida en los momentos más difíciles del país. Tanto así que ciudades como Guayaquil, donde han estado 30 años en manos del neoliberalismo radical en Ecuador, y justamente por eso la pandemia evidenció y transparentó todos los problemas sociales que teníamos, hasta que no había agua potable en algunos sectores en medio de la pandemia. En ciudades como Guayaquil y Quito llegaron a costar los alimentos de 3 a 7 veces más del precio normal, lo que hacía imposible la compra de alimentos, principalmente para la gente que menos tiene. Estas brigadas campesinas entraron con flotas enteras de camiones de alimentos, toneladas de alimentos, con precios del campo, lo que reguló rápidamente el mercado convencional. O sea, hasta se logró regular el mercado convencional metiéndonos en el mismo juego de la economía clásica, de la oferta y la demanda, poniéndole productos mucho más baratos. Entonces, la respuesta fue contundente. La respuesta del sector campesino, de los dirigentes barriales, de los dirigentes nacionales fue contundente, y eso hizo que el país pase de ser un mal ejemplo por el mal manejo de la pandemia por el gobierno nacional a un gran ejemplo en el mundo de solidaridad, de relación entre el campo y la ciudad, de fomento de la soberanía alimentaria, de la agricultura familiar campesina, y que para nosotros es algo muy satisfactorio, de la reivindicación del papel que juegan los campesinos y campesinas en el país, lo que antes era muy difícil. Ese papel ahora ha sido reivindicado. El país dice que que hemos estado en la primera línea de batalla contra el COVID junto al personal de salud. Se habla de que el próximo gobierno en Ecuador tiene que ser un gobierno netamente agropecuario por nuestras condiciones como país, pero además por la caída del petróleo y por todo lo que significamos durante la pandemia del COVID hasta ahora, entre otras cosas. Así que las brigadas fueron una respuesta contundente en el país que dio esperanza a todo un pueblo desesperanzado, porque estábamos realmente sin ningún apoyo gubernamental. Asimismo salió la Brigada de la Salud también, creando boticas campesinas en diferentes barrios populares del país, boticas con medicina del campo,
lo que tampoco se encontraba en las ciudades en ese momento y fue puesto a disposición. Y hablamos de eucalipto, de tomillo, de hierba luisa. Estamos hablando de medicina del campo que servía hasta como herramientas de defensa a la salud y mejorar las condiciones de salud de la población. Así que el sector campesino jugaba un papel importante, montubios indígenas, afros, cholos huancavilcas con la pesca y entre otras cosas, lo que ha permitido que eso disminuya, que esa discriminación disminuye en el país y ahora somos una sociedad mucho más potente desde la sociedad civil y listos para cualquier lucha en caso de que sea necesario. Nosotros, a diferencia de ustedes, hemos dicho que no, a pesar de muchas movilizaciones que hemos tenido en los últimos años y que hemos liderado, movilizaciones muy importantes en el país para proteger los derechos campesinos, hemos dicho que durante la pandemia no nos vamos a movilizar por la dificultad que esto tendría para la población más pobre, que es la que va a ser menos atendida en caso de contagios masivos. Y estamos esperando que termine la pandemia para tomar las decisiones pertinentes, porque el gobierno nacional ha avanzado en la crisis económica, ha avanzado en los golpes a los trabajadores del país, ha avanzado en las políticas neoliberales y a entregarle el país a empresas multinacionales que han avanzado con la minería, por ejemplo, en sectores agrícolas o quitándole la tierra en otros sectores a campesinos, en pretexto de que estamos en estado de excepción y estamos dentro de casa. Sin embargo, nosotros vamos a ser responsables con el país y vamos a esperar que esto ocurra, que esto pase para poder tomar las medidas de movilización pertinentes. También ha habido demandas importantes al Estado, demandas por atentados a la Constitución de la República, porque ahora las decisiones que se están tomando afectan directamente a una Constitución de la República muy importante que tenemos en el país. ¿Qué pasa en la relación Estados Unidos con nuestro país o con América Latina en general? Bueno, es una de las preguntas que me hicieron para responder en esta charla. Yo quiero empezar reconsiderando el sueño americano. Ese sueño americano que muchos latinos y muchos ecuatorianos van a buscar a un país que no conocen, a un país que no saben las condiciones y que también ha estado permanentemente a punto de un estallido social como el que se ha llevado a cabo ahora. El imperio norteamericano, que no solamente ha afectado a otros países del mundo, sino también a su población interna. Pero las guerras que ha causado en otros países del mundo, en Vietnam, en Irak, en Siria, Afganistán, Libia, Somalia, han dejado millones de muertos. Ha acabado con culturas enteras, ha acabado con historias de países enteros. Las guerras, lejos de sus riquezas, lejos de las riquezas de quienes manejan el poder en Estados Unidos, son buenas, pero no son buenas dentro de Estados Unidos, porque afectan las riquezas de quienes manejan ese país. Por eso nosotros aplaudimos y además estamos muy esperanzados de que esta pandemia no nos deje solamente muertos a la gente más pobre del planeta, sino que también nos deje transformaciones profundas en los sistemas políticos que se han estado manejando en el mundo. Que nos deje transformaciones profundas en sociedades que han despertado y que sabemos que si no tomamos medidas ahora... Baja un 12. Y para ustedes. Sí, que si sabemos que si no tomamos medidas ahora, el planeta va a perecer. Que sabemos que el atentado a la naturaleza, principalmente llevado a cabo por las grandes potencias mundiales, por los grandes grupos económicos, sacando recursos no renovables, es una respuesta de lo que estamos viendo ahora con el coronavirus. Que sabemos que la desigualdad social y que todos los golpes que le han dado a la sociedad más pobre del planeta les está devolviendo en movilización social. Y la lucha social nunca dejará de ser una vía para poder conquistar lo que nos pertenece por derecho. Nunca dejará de ser. Sin embargo, hay que tener claro que la caída del imperio norteamericano garantiza
la vida de los seres humanos sobre el planeta. Porque se nos pueden haber llevado todo. Se nos pueden haber llevado los recursos cuando hubo la invasión europea en América. Se nos pueden haber ahora la injerencia norteamericana en países que quieren ser soberanos en el manejo de sus recursos y de su política. Es fatal y la hace a partir del miedo, la hace a partir del el abuso. No podría existir si no hay miedo. La hace a partir del miedo, creando miedo tanto a lo interno con ustedes como a los países del mundo. Y ese abuso avanza a partir del miedo. Así que hay que perderle el miedo, porque se nos pueden haber llevado todo, menos la dignidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Seguimos haciendo esas conexiones. Solamente a aclarar, ¿verdad?, que el compañero Marino Zapete es del otro lado de la isla, es dominicano. Te pusiste en mudo. Solamente para aclarar, ¿verdad?, que Marino Zapete es del otro lado de la isla, es dominicano, no haitiano, aunque Marino y yo somos de los que nos sentimos muy orgullosos también de ser vecinos y no nos da nada decir que sí, somos parte de ese pueblo haitiano. Seguimos viendo todas esas conexiones entre nuestros pueblos. Seguimos viendo dónde que está la raíz del problema. Queremos recordarle nuevamente que la semana que viene, ya junio 20, vamos a tener esa gran concentración digital. Es una marcha y una asamblea moral a Washington, donde estábamos pensando ir en presencia, pero por la pandemia vamos a ir de manera digital. Para inscribirse solamente tienen que ir a www.june2020.org y ahí se inscriben. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las primeras 5 personas que se inscriban van a recibir un libro del autor Marino Zapete, La Crónica Irreverente. Marino vino, eso fue este año, y hicimos una presentación grande del libro en la iglesia de Riverside, y desde esa ocasión pues quedamos con algunos libros que también era porque una de las cosas que Marino quiere hacer es distribuirlo a los jóvenes, que diseminar la información. Y como él dice, para mantener para no olvidar la memoria histórica. Así que las primeras 5 personas, y Bélgica tiene el libro y va a estar monitorizando. Ustedes ponen ahí que ya se inscribió y enseñan, y va a recibir esa obra gratis. Para que la lean y la pasen a sus amigos. Bien. Vamos ahora a presentar a nuestra última presentadora de la tarde. Es la doctora Joana Fernández. Ella es asistente de profesora en la Universidad de Baruch College, aquí en la ciudad de Nueva York. Es una autora, ha publicado varios libros, y entre ellos es La historia radical de los Young Lords. Ella también es una activista, es una presentadora de radio, un programa en WBI. Sabemos que es una emisora bien progresista. Pero más que nada es ¿verdad? Como dice, una activista, y estamos trabajando para mañana. Vamos a tener una marcha. Por primera vez yo voy a salir y voy a ir a marchar, y muchos vamos a ir a marchar. Ya se está poniendo las cosas un poco más tranquilas aquí en Nueva York. Vamos a mantener la distancia social, pero tenemos que marchar porque tenemos que, a viva voz, expresar nuestra solidaridad con la comunidad afroamericana, de la comunidad que ha abierto caminos para nosotros aquí,
de alguna otra manera. Si nosotros, cuando venimos los inmigrantes, ya ha habido un pueblo que ha abierto caminos, como es la comunidad afroamericana, como es también la comunidad puertorriqueña, a la cual pertenece Johanna. Así que Johanna nos va a tratar de enlazar todas esas cosas, ¿verdad?, que hemos escuchado con nuestra realidad aquí en los Estados Unidos y como comunidad latino o latinex o descendientes. Eso ha sido maravilloso cuando programando esta marcha de todas las personas que hemos estado juntos. Entonces, vamos a escuchar a Johanna. Muda. Muchísimas gracias, Arely, por la introducción. Y, señores, yo no soy puertorriqueña. Yo escribo sobre los puertorriqueños, pero yo soy dominicana, dominico-americana. Soy producto de la intervención norteamericana en la República Dominicana en el 1965. Mis padres emigraron aquí en el 1968. No formaron parte de la revolución, pero sí fueron parte de esa emigración producto de invasión. Y me crié aquí, nací aquí, y soy catedrática y he leído un poco de la historia de Latinoamérica y de la República Dominicana en Haití. Y esta conversación es súper interesante y es importante porque nos une al mundo entero. Entonces nosotros podemos oír las luchas y los temas y las divisiones que la clase gobernante ejerce para mantener el pueblo desorganizado. Pero quiero hablar brevemente acerca de lo que se ha dado aquí, que los temas son muy, muy comunes. Cuando estaba hablando el compañero Marino, es la misma situación aquí de los chivos expiatorios con los afroamericanos y los inmigrantes. Cuando estaba hablando la compañera de México, aquí se da la misma situación, que la crisis del Estado y cómo enfrenta la pandemia es un escándalo total. Y entonces también oyendo al compañero de Ecuador, que la misma crisis del neoliberalismo que existe en su país también existe aquí. Entonces quiero tocar 3 o 4 temas. Primeramente, aquí en los Estados Unidos, como seguramente saben, se ha desatado un movimiento organizado del neofascismo. Y este movimiento es a causa de la crisis económica que tenemos aquí en los Estados Unidos. Aquí la clase media ha desaparecido totalmente. El sueño americano no existe y las personas jóvenes saben que no van a poder alcanzar lo que sus padres alcanzaron económicamente. También se da aquí una crisis de desindustrialización. Esa crisis de desindustrialización surge después de la Segunda Guerra Mundial y inicialmente le afecta horriblemente a los migrantes a las ciudades del norte en los Estados Unidos en ese periodo, que eran afroamericanos del sur, puertorriqueños de Puerto Rico, mexicanos y mexicanos americanos, pero también los nativos. Esas fueron las personas que inmigraron a las ciudades precisamente en el momento que los trabajos se estaban yendo a los suburbios, después al sur y después a México y a otras partes del mundo. Entonces, en esas ciudades
Nueva York, Los Ángeles, Chicago, se da por primera vez en la historia una crisis de desempleo entre los negros, los latinos y otras personas de color. Desempleo crónico, que una porción significativa de la población de esos migrantes nuevos dejan de buscar trabajo porque no existen, porque los trabajos se han ido. Pero en los años 70 y 80, entonces esa crisis de desindustrialización le da a la gente blanca, a la clase trabajadora blanca. Entonces eso es lo que se oye ahora, que es una capa de gente blanca que no tiene trabajo, que está desindustrializado. Pero eso comenzó con la gente de color. Y por eso, en parte, es que se dan las luchas de clase de los afroamericanos en los años 60. Y por eso es que el Martin Luther King comienza esa campaña de los pobres por la crisis estructural del capitalismo en los Estados Unidos. Bueno, esa crisis económica y estratificación en la ciudad norteamericana crece en los años 70 y 80 y ahora no son los negros y los latinos y los mexicanos y los dominicanos y los puertorriqueños en realidad, ahora son los blancos, los trabajadores blancos, pero el racismo en los Estados Unidos es tan profundo y tan crónico que la gente blanca trabajadora no pelearon, no lucharon en contra de esa transferencia de riqueza desde abajo hasta arriba, porque los medios de comunicación y los oficiales del Estado le echaron la culpa a los negros a través del crimen. En los años 90, por ejemplo, 1990, el New York Times hizo un estudio del desempleo en los Estados Unidos y concluyó que en los Estados Unidos usted va a ser víctima de desempleo 5 veces más que de un crimen. Pero si usted hace una encuesta, todo el mundo le va a decir a usted que el problema en los Estados Unidos es el crimen. Y el crimen en los Estados Unidos es sinónimo con el negro. Que ese es el enemigo, esa es el fear, ¿cómo se dice fear? El miedo al cual usted se refería, Ricardo. El enemigo, el miedo, el cuco más grande del mundo son los afroamericanos y si nosotros los encarcelamos, los controlamos, nosotros vamos a estar mejor y nuestro país va a surgir fuerte. Los demócratas y los republicanos llevaron esa campaña hasta el fin y ahora tenemos el surgimiento de un movimiento organizado neofascista, anti-latino, anti-migrante y anti-negro y anti todo mujer y lo que sabemos. Entonces, ese es el panorama grande. Entonces, también ahora lo que surge es, y surge esto en los Estados Unidos, pero también a través del mundo entero, una crisis de legitimidad en el gobierno. Una crisis de legitimidad de gobernación. ¿Por qué? Porque nos vemos aquí en el país más rico que la humanidad ha creado en los Estados Unidos, con una pandemia en la cual el gobierno no puede dar cara, no hace nada. Aquí tenemos ya 107,000 muertos del COVID-19. 107,000, is that right? 107,000 muertos, más muertos del COVID que en Inglaterra, en Francia, en Italia y Alemania. Y este es el país más rico del mundo. Entonces, nosotros vimos en la televisión
cómo el gobierno sacrificó no solamente a la gente pobre y a los negros que forman una proporción más grande de la gente pobre por el racismo, pero ni a los doctores, ni a las nursas, ni a las enfermeras, ni a los técnicos del hospital se le estaba dando equipo. Entonces, la gente norteamericana vio claramente las prioridades de este gobierno, que no solamente podemos culpar al presidente, que por cierto se parece mucho al presidente con sus barbaridades de México, pero el sistema no pudo darle cara ni en Nueva York ni en cualquier estado. Entonces la gente vino a entender que el capitalismo y los programas de salud a lucro, que son los programas de este país, no le importa el bienestar de la gente. Y eso se vio en todas las clases, no solamente en la clase pobre, pero a través de esta sociedad se vio claro que el Estado había fallido. Es un Estado fallido totalmente. Y entonces hay un despertar de conciencia. Pero la gente todavía no está en lucha. Hubieron algunos que se lanzaron a las calles, las nursas, algunos de los trabajadores en Amazon y otros en General Electric, en el eléctrico, es una compañía, General Electric, que manufacturaban los trabajadores, hacían máscaras, pero a ellos se les desplazaron. El GE cerró la factoría y los trabajadores se fueron a protestar, a decir, señores, nosotros sabemos hacer las máscaras, ¿por qué no nos emplean a nosotros? Y ahí, así, en los últimos 2 meses, comenzó un despertar interesantemente de la clase laboral, los sindicatos, una clase que estaba totalmente muerta en este país, que no se le oía ni el pío. Y ellos comenzaron a protestar porque estaban en las líneas adelante, que se estaban muriendo y infectándose, pero también que entendían que tenían poder como las personas que producen los productos importantes de esta sociedad. Seguramente me tengo que terminar pronto, pero voy a terminar en 2 puntos. Entonces se dio ese despertar y ese entendimiento que el capitalismo norteamericano es un desastre. I like to say a disaster on wheels. Un desastre en patinetas. Pero el despertar como que no tenía mucho poder. Pero entonces surgió lo del George Floyd. Y lo que tenemos que entender como mundo es que en los Estados Unidos la opresión del afroamericano es la contradicción más aguda de esta sociedad y es la contradicción más obvia en lo que se refiere a la narrativa de la libertad norteamericana o del sueño norteamericano. La Constitución le promete a todo el mundo avance económico y democracia, menos al norteamericano. Entonces, esa es la clase más, el grupo más oprimido en esta sociedad. Y cuando ese grupo se despierta, porque es la contradicción más aguda y siempre se va a despertar, hace que la nación se despierte y que le crezca un corazón a la población. Eso fue lo que pasó aquí. La situación estaba totalmente descabellada. Los neonazistas haciendo y deshaciendo, los inmigrantes para la prisión, los niños en la prisión, inmigrantes, un desastre total y todo el mundo sin hacer nada, con los brazos cruzados. Entonces se rebelaron los negros
por esta situación. Y eso fue lo que desató aquí una lucha enorme, que no solamente es una lucha para la gente negra y anti-racismo negro y anti la supremacía blanca, es una lucha en contra del sistema total. Aquí la gente norteamericana, que siempre ha creído que el policía es el amigo de uno, ahora está diciendo que tenemos que abolir la policía totalmente, porque la policía no se puede reformar. Solamente 2 puntos. El racismo norteamericano, ¿de dónde proviene? No solamente esto se trata de los Estados Unidos, pero esto es Latinoamérica entera. El racismo norteamericano es producto del genocidio en contra de la gente indígena. El genocidio aquí fue terrible, pero entonces surge la esclavitud negra. Y entonces el racismo estructural está atado a la esclavitud negra. ¿Por qué? Porque la esclavitud ha existido siempre en el mundo. A través de la historia existe esclavitud. Entonces, ¿por qué el racismo aquí en los Estados Unidos? Una catedrática en la Universidad de Colombia, donde yo estudié, fue mi profesora, escribe un artículo súper importante que explica la naturaleza del racismo en los Estados Unidos. Aquí se da el racismo para justificar la esclavitud negra. ¿Por qué? Porque este fue el primer país que declaró por primera vez que todos los hombres son iguales y mujeres, pero en esa época eran hombres solamente. Si usted declara que todos los hombres son iguales y tiene la esclavitud, entonces usted tiene que justificar la esclavitud. Y el racismo emerge en los Estados Unidos durante la Revolución Americana para justificar la esclavitud, la continuidad de la esclavitud después de la Revolución Norteamericana. También se tiene que entender que la esclavitud norteamericana fue la más lucrosa. Esa es una palabra. The most lucrative. La que más dinero dejó. Aquí el sur de los Estados Unidos, 4 millones de esclavos produjeron la sociedad más rica de la historia. La segunda sociedad más rica de la historia. La primera fue el imperio inglés. El imperio inglés fue la sociedad más rica. La segunda sociedad más rica fue el sur de los Estados Unidos durante ese periodo de la esclavitud, y las personas que produjeron esa riqueza fueron 4 millones de esclavos africanos. Entonces, dada esa realidad, el racismo aquí tuvo que ser súper potente para fortalecer y proteger la riqueza de esa sociedad. Inmigrantes latinos. Eso quiere decir que los afroamericanos siempre han sido la clase súper explotada de este país. Pero después que se rebelaron los negros en los años 60, dijeron: nosotros no vamos a ser esclavos de ustedes más. Somos libres, pero no seguimos siendo esclavos. En los años 80, entonces, los Estados Unidos tienen que reemplazar esa clase súper explotada. Y los que reemplazan esa clase de negros súper explotados son los mexicanos y los dominicanos y toda la gente de Latinoamérica. Y entra esa clase aquí a reemplazar el negro, mientras que a los negros se les llevan a las cárceles y se les criminaliza.
Pero lo que pasa es con la clase súper explotada es que a la larga o a la corta se le va a criminalizar. Y lo que se da aquí es que precisamente cuando los mexicanos y los inmigrantes en el 2006 se levantan y destapan los movimientos sociales más grandes de la historia de este país, no sé si ustedes oyeron eso, que en el 2004 y en el 2005 y en el 2006, las calles de este país estaban llenos de inmigrantes de Latinoamérica luchando para que se les reconociera como humano y para que sus sueldos se le dieran. Y después de eso, entonces se criminaliza al mexicano. Y por eso es que Trump, cuando llega a exponerse como presidente, en su primera speech, en su primera discurso, identifica al mexicano como el bad hombre.